En este nuevo vídeo vamos a volver a trabajar con los espacios vectoriales, pero ahora a través de una serie de ejercicios guiados. Bueno, como siempre comenzamos con cuál va a ser nuestro esquema de trabajo. Vamos a trabajar con subespacios vectoriales, bases y dimensión, ecuaciones del subespacio, coordenadas y cambios de base y luego para finalizar con unos espacios vectoriales especiales. Bueno, nuestro primer bloque va a ser subespacios vectoriales y vamos a ver cuáles son aquellas condiciones que debe cumplir un subconjunto de un espacio vectorial para poder decir que ese subconjunto tiene la estructura de espacio vectorial. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo en el que nos dan el espacio de partida, que sería R3. Tenemos un subconjunto que tiene esta forma, es decir, nos viene dado por esta ecuación implícita, es decir, todos los puntos, todos los vectores de f cumplen la condición que si hacemos la operación x1 menos x2 más dos veces la tercera coordenada, me da 0. Y vamos a ver si este subconjunto tiene la estructura de subespacio vectorial de R3. Y voy a recordar cuál es la caracterización para que un subconjunto de un espacio vectorial podamos afirmar que es un subespacio vectorial. Lo primero es distinto de vacío, cumple que el 0 pertenece, que si tomamos dos elementos la suma también pertenece y que si tomamos un vector cualquiera de f y un escalar del cuerpo sobre el cual está definido el espacio vectorial, también lambda por x va a pertenecer al conjunto. Bueno, pues estas tres propiedades vamos a ver si se cumplen con este subconjunto a priori y con esta caracterización. Recordamos que es primera menos segunda más dos veces la tercera. Bueno, lo primero. Bueno, también comentar que podemos juntar la segunda y la tercera y aplicar esta condición que sería análogo. Esto ya lo vimos en otro vídeo, no voy a detenerme. Aunque yo en este ejemplo voy a separar las tres condiciones, las voy a desglosar. Bueno, lo primero, 0 pertenece a f, evidente, porque primera menos segunda más dos veces la tercera da 0. Si tomo dos elementos de f, vamos a sumarlos. Nos va a dar el vector suma, coordenada a coordenada, y vamos a ver que cumple la condición. Fijaos, si yo a la primera coordenada le resto la segunda coordenada y le sumo dos veces la tercera coordenada, me va a dar 0. Es evidente, ¿por qué? Porque simplemente tengo que agruparlo de la siguiente forma. x1 menos x2 más 2x3 que me daba 0. ¿Por qué? Pues porque pertenece a f. Y sub 1 menos y sub 2 más 2 y sub 3 también me da 0 porque yo he elegido que pertenezca a f. Por lo tanto, x más y pertenece a f. Y ya solo me falta demostrar que si cojo un vector de f de ese subconjunto y lo multiplico por un escalar, el vector que obtengo también cumple la condición. Lambda x1 menos lambda x2 más dos veces lambda x3, saco factor común y como este vector x cumplía la condición, todo esto vale 0, lambda por 0 es 0 y ya tengo demostrado que f es un subespacio de R3. Vamos a ver ahora otro ejemplo parecido en el que la caracterización sería que la resta de los cuadrados de las dos primeras coordenadas tiene que dar 0 y f es un subespacio de R3. Primera condición la cumple sin problemas porque 0 cuadrado menos 0 cuadrado es 0. Sin embargo, fijaos que como yo tengo que verificarlo para cualquier vector, si yo elijo en particular el vector 1, 1, 0 y 1 menos 1, 0 y lo sumo, me va a quedar el vector 2, 0, 0, que claramente no pertenece al subespacio porque si le aplico la fórmula me quedaría 4 menos 0, que no es 0. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial de R3. Tercer ejemplo, me ha parecido interesante tomar un espacio vectorial que aparece muchísimo en los ejercicios, pero que es un poquito más complicado, digamos, que R3 o que R2. Y es el espacio vectorial de los polinomios en la indeterminada x, y en este caso particular sería de grado 1. Cualquier elemento, cualquier vector de este espacio vectorial, evidentemente, tiene la forma ax más b. Y yo, ¿cuál es el conjunto, el subconjunto que voy a verificar si es o no subespacio vectorial? Pues me restrinjo a aquellos polinomios del espacio vectorial que cumplen exactamente esta condición, que si los evalúo en 0 y los evalúo en 1, obtengo el mismo resultado. Bueno, evidentemente el vector nulo va a pertenecer, pues siempre da 0. Si tomo dos vectores de f, es decir, sumo los dos polinomios y les aplico el 0,
por linealidad será P de 0 más Q de 0, pero como P lo he elegido que está en F y Q lo he elegido que está en F, cumplen que es P de 1 más Q de 1. Por lo tanto, ya observo que P más Q evaluado en 0 es lo mismo que P más Q evaluado en 1, o lo que es lo mismo, P más Q pertenece a F. Y análogamente, si tomo un escalar y un vector cualquiera y construyo el polinomio lambda por P y lo evalúo en 0, como P, bueno, por linealidad es lambda por P de 0, pero es que P de 0 es igual a P de 1 por pertenecer a F. Por lo tanto, obtengo la misma condición. Lambda P evaluado en 0, lambda P evaluado en 1. Cumple las tres condiciones, por lo tanto, F, este subconjunto, es un subespacio vectorial del espacio vectorial de los polinomios. Vamos a ver otro espacio vectorial también que me parece interesante, que es el de las funciones de Renner. Y en este espacio vectorial me voy a restringir a un subconjunto, que son el subconjunto de las funciones pares, es decir, aquellas que para todo x perteneciente a R obtengo que si evalúo en cualquier valor x, obtengo el mismo resultado de evaluar la función f que n menos x, es decir, función par, lo que ya sabemos de bachillerato. Entonces, vamos a ver que cumple las condiciones o no. La función nula, evidentemente, como siempre vale 0, pues si la evalúo en x o en menos x me da el mismo resultado, ¿vale? Pues fenomenal. Sumo dos funciones y les aplico x. Bueno, pues por las propiedades de la linealidad de la suma será f de x más g de x. Pero como f y g están en f, las puedo sustituir por f de menos x y g de menos x. Por lo tanto, vuelvo a obtener que f más g es una función par. Y para terminar, pues también es muy sencillo comprobar que si construyo la función lambda f, siendo f una función cualquiera perteneciente al conjunto, o sea, una función par, y lambda un escalar, si yo multiplico lambda por f, será lo mismo que lambda por f de menos x. Y esto es lo mismo que lambda por f de menos x. Es decir, que la función lambda f también es una función par. ¿Cumple las tres condiciones? Pues f es un subespacio de E. Y ya para terminar los ejemplos de subespacios, la caracterización de subespacios, he elegido un conjunto, el espacio de partida sería el conjunto de las matrices de dimensión 2×2, que también es un subconjunto de los espacios vectoriales de matrices nos van a aparecer constantemente en los ejercicios, y nos vamos a fijar en aquel subconjunto de R 2×2 que cumple aquellas matrices que cumplen que su cuadrado es la matriz nula. La primera condición la cumple sin problemas, porque evidentemente 0 por 0 es 0, pero fijaos que si yo tomo estas matrices particulares que he elegido, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0, que pertenecen a F, no lo compruebo, pero lo podéis comprobar, que si la multiplicáis al cuadrado os va a dar la matriz nula, tanto la A como la B. Fijaos que al sumarla y elevarla al cuadrado me da la identidad, que es distinto a la matriz nula. Por lo tanto, este subconjunto, no es un subespacio del conjunto de las matrices de dimensión 2×2. Bueno, vamos a repasar un aspecto que es muy básico, pero que quiero repasarlo, que lo vimos en el vídeo teórico de los subespacios, o sea, de los espacios vectoriales. Fijaos, si tengo dos subespacios de E, la intersección siempre va a ser un subespacio de E. Si tengo dos subespacios de E, la suma siempre va a ser un subespacio de E. Y además es el menor subespacio que contiene a la unión. Sin embargo, cuidado, si yo tengo dos subespacios de E, la unión no tiene por qué ser un subespacio de E. Bueno, hemos visto ya el primer bloque, pasamos al segundo bloque, que sería trabajar dos conceptos importantísimos, base y dimensión, y cómo calcularlas. Bueno, os he elegido en este apartado, he elegido un primer ejercicio muy básico, que es completar bases. Tenemos el espacio vectorial R4, me dan dos vectores y me dicen que lo complete a una base. Yo sé que el espacio, lo sabemos, de R4 tiene dimensión 4, entonces me bastará con completar con dos vectores, de forma que los cuatro vectores sean linealmente independientes, porque hay un teorema que me dice que si el espacio tiene dimensión 4, yo tengo cuatro vectores linealmente independientes, automáticamente serán también un sistema generador. Entonces, ¿qué significa demostrar? He elegido estos que son los más sencillos. ¿Y cómo demuestro que son linealmente independientes de una manera muy rápida? Pues calculando el rango de la matriz formada por los cuatro vectores, por las coordenadas de los cuatro vectores. ¿Y cómo veo que este rango es 4? Pues simplemente
calculando el determinante de esta matriz 4 por 4. Como ya está preparada, está diagonalizada, bueno, pues sería el determinante 10 distinto de 0, ya sabemos que el rango es 4. Es decir, que ya tenemos una base. Vamos a ver otro ejercicio un pelín más complicado en el que ahora me dan la forma que tiene el subespacio. Ya no tengo que demostrar que es un subespacio porque ya me lo dice el ejercicio, simplemente tengo que calcular una base de este subespacio. A y B son números reales fijos y lambda y nu son variables, son números reales también. Fijaos que yo la caracterización de este subespacio lo puedo expresar de esta forma desglosada. ¿Por qué lo hago así? Pues porque automáticamente ya lo he expresado como si fuera un sistema generador. Y automáticamente me doy cuenta que estos dos vectores, los llamo vectores porque son elementos de un espacio vectorial, aunque son matrices, estos dos vectores, estas dos matrices, me van a generar por construcción el subconjunto, el subespacio F. Solo me falta ver que es un sistema libre. ¿Y cómo lo veo? Pues una combinación lineal igualada a 0, hago operaciones, igualo término a término y recordamos que un sistema es libre o linealmente independiente cuando cualquier combinación lineal igualada a 0, los lambda sui son todos nulos. Bueno, ya se ve, es elemental, no vamos a perder más tiempo porque ya vemos que tanto lambda 1 como lambda 2 son 0, por lo tanto son base. Vamos a pasar a un concepto importantísimo, aparte de calcular una base o la dimensión, que es las coordenadas respecto de una base. Y voy a empezar por un ejercicio sencillo en el que partimos de un polinomio y me piden que calcule las coordenadas, un polinomio de R3 de X, es decir, del espacio vectorial de los polinomios de grado 3. Fijaos que me dan dos bases, la base B', que es la base canónica dentro de este espacio vectorial, y una base B, que es un poquito más complicada. Respecto de la base B', pues es elemental. ¿Cuáles van a ser las coordenadas? Pues fijaos que esto lo puedo expresar como menos 20 por 1, menos 25 por x, que es el segundo elemento de la base, menos 11 por x cuadrado, menos 2 por x al cubo. Es decir, que justamente estos números son las coordenadas. Porque ¿qué son las coordenadas de un vector en una base? Son aquellos coeficientes que multiplican a cada uno de los vectores de la base. Entonces sería menos 20, menos 25, menos 11, menos 2. Tenemos que simplemente tener cuidado de no copiarlos al revés, porque la base me la ha dado en este orden. Entonces tengo que colocar los coeficientes en el orden adecuado. Y ahora vamos a calcular este mismo vector, lo vamos a expresar respecto de esta base y lo vamos a ver de dos formas distintas. La primera sería la más intuitiva, que es aplicar la definición. Yo tengo que encontrar 4 números A, B, C, D que expresado en función de los elementos de la base me sea igual a P de X. Entonces A por 1 más B por X más 2 más C por X más 2 al cuadrado más D por X más 2 al cubo. Pero este polinomio yo también conozco sus coordenadas respecto de la base canónica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Operamos, desarrollamos y vamos a igualar término independiente en esta expresión de P, que sería A más 2B más 4C más 8D. Y eso tiene que ser igual al término independiente en la base canónica, es decir, menos 20. Ahora tomo los coeficientes de X, que sería B más 4C más 12D, y eso me tiene que ser igual al coeficiente de X en el polinomio, que era menos 25. Hago lo mismo con C cuadrado, que era menos 11, y hago lo mismo con el coeficiente de X al cubo, que era D, igual a menos 2. Ya está escalonado, no me detengo en hacer las operaciones, iríamos de abajo a arriba, saco las coordenadas y calculo las coordenadas. Lo mismo, he dicho antes, cuidado del orden. A, B, C, D, no al revés. Estas serán las coordenadas en la base 1, x más 2, x más 2 cuadrado, x más 2 al cubo. Ahora vamos a ver otra forma que a mí me parece más bonita, más elegante, que es utilizar el desarrollo de Taylor en x sub 0 igual a menos 2. ¿Por qué elijo este x sub 0? Pues porque, fijaos, además aprovecho para recordar cómo se hace el desarrollo de Taylor de un polinomio. Evaluamos en el punto que hemos elegido, más la derivada evaluada en ese punto, como estamos con la derivada primera, partido por 1 factorial y por x menos x sub 0, por eso queda más elevado a 1. Siempre el orden de derivación es el grado del factor y es el número que estamos calculando su factorial.
más derivada segunda, siempre evaluada en el punto, como estamos orden 2 de derivación partido por 2 factorial y el polinomio elevado al cuadrado. Y aquí derivada tercera, evaluada en menos 2, 3 factorial y elevado al cubo. ¿Por qué no sigo? Porque sé que este polinomio pertenece al conjunto, al espacio vectorial de los polinomios de grado 3. Por eso no me molesto, porque me quedarían los coeficientes 0. Bueno, este era nuestro polinomio de partida. Evaluamos en menos 2, calculamos su derivada, evaluamos, derivada segunda, evaluamos, derivada tercera, evaluamos. Con todos estos valores obtenidos lo llevo a esta fórmula y obtengo la expresión. Fijaos que ahora está factorizado en función de lo que eran los vectores de la base que a mí me han pedido. Por eso he elegido x sub 0 igual a menos 2, para que pueda quedarme en función de la base. Si hubiera sido x más 3, pues hubiera puesto x sub 0 igual a menos 3. Creo que es evidente. Y ahora fijaos que ¿cuáles serán las coordenadas? Pues 2, menos 5, 1 y menos 2, que me coincide con lo que me ha salido por el otro método. Bueno, vamos a pasar ahora a coordenadas y cambios de base. Voy a alterar un poquito el orden porque yo creo que va a quedar más claro. Y vamos a ver también importantísimo cómo calcular la matriz del cambio de base y cómo calcular las coordenadas en las bases, pero utilizando la matriz del cambio de base. A ver, he elegido aquí un ejercicio básico, pero muy importante, en el que nos dan dos bases, de una base B y una base B', y tenemos que calcular la matriz que me va a transformar el paso de B a B'. Aquí voy a pararme un poquito porque hay dos formas de trabajar, digamos dos convenciones. Yo voy a utilizar la que considero que es la más usual, pero os voy a explicar un poco cómo serían las dos. A ver, para mí P, voy a llamar P a la matriz que me pasa de la base B a la base B'. Y fijaos cómo me queda esto, lo tenéis todo en otro vídeo, ¿eh? No quiero detenerme demasiado, voy a ir rápido, pero sí que detenerme un poquito para recordarlo porque es fundamental. Y además es un tema que a veces lía un poco. Bueno, entonces, fijaos, yo voy a pasar de la base B a la base B' y yo voy a hacer el enfoque, lo voy a ver desde el punto de vista de las coordenadas. Esta es la clave. Yo siempre voy a trabajar desde el punto de vista de las coordenadas. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me darán las coordenadas en B, yo calculo la matriz P que me pasa de B a B' para calcular las coordenadas en B'. ¿Y P? ¿Cómo se va a calcular esta matriz P? Pues recordamos que yo expreso, fijaos que aquí vamos al revés. Aquí a la derecha tengo las coordenadas de B y a la izquierda las coordenadas de B', cuando yo voy de B a B'. Pero los vectores están al revés. Expreso a la derecha los de V', a donde llego, y aquí a la izquierda los vectores de donde parto. Y una vez que yo los tengo expresados así, al revés, insisto, de cómo tengo la ecuación del cambio de coordenadas, todos esos, los coeficientes de cada vector v sub i expresados en columnas me va a formar lo que yo he llamado P. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues leo rápidamente. Hemos de hacer notar que hemos utilizado lo que he dicho, la convención centrada en las coordenadas, que P transforma coordenadas de B en B'. Por eso llamamos matriz de cambio de base de B a B'. Sin embargo, y aquí viene el asunto, existe otra convención centrada en los vectores. ¿Qué pasa? Que en esta nueva convención lo que yo llamo P aquí sería la inversa de P y lo que aquí llama P es lo que yo llamaría inversa. Es decir, que mi P con esta nueva convención es la que me cambia de B' a B. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista yo tengo P, lo que contiene son las instrucciones para fabricar los vectores de B, pero a partir de B'. Por eso le llamo de B' a B. Es lo mismo, pero desde el punto de vista de las coordenadas o desde el punto de vista de los vectores de la base. Y también aprovecho para recordar que también lo vimos, que cuando yo hago el cambio de B a B', esa matriz la llame P o como quiera, es la inversa de si hago el cambio al revés. Bueno, en nuestro ejercicio vamos a ir un poquito para atrás. Fijaos, aquí yo voy a poner los v sub i, es decir, los de la base V, que son estos vectores, los voy a poner a la izquierda. Y los vectores de la base B' me van a ir a la derecha. Entonces, fijaos que los vectores de la base B
y los otros vectores. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente resolver un sistema de 3 ecuaciones con 9 incógnitas. Cogemos la primera ecuación. Sería primera coordenada 1 igual a su 1 por 0 más b su 1 por 1 más 3 por c su 1. 1 igual a su 1 por 1 más b su 1 por 1 más c su 1 por 1. Y la última coordenada 0 igual a su 1 por 1 más b su 1 por 1, bueno, etc. Con la primera fila obtendría un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que es elemental y resuelvo. Lo haría lo mismo con la segunda, haría lo mismo con la tercera y estos números que estoy calculando los colocaría en columna, es decir, que la matriz sería 2 menos 2, 1, la primera columna. La segunda columna 3 menos 3, 5 menos 2 y la tercera columna de la matriz P sería menos 4, 9 y menos 3. Podéis hacer los cálculos más despacio, pero yo creo que está bastante claro. Vamos a ver otro segundo ejercicio que fijaos que ahora no me dan las coordenadas de los vectores de la base, sino que me dan ya el cambio de base, el cambio, cómo varía las coordenadas de una base en otra. Me pide hallar la matriz P del cambio de base a B', la ecuación matricial del cambio de base, me dan las coordenadas en la base B' y me piden las coordenadas en la base B y luego al revés, el cambio al revés. Pero este ejercicio lo puedo hacer sin trabajar con la matriz P, pero ya que me pide la matriz P del cambio de base, pues vamos a utilizarla. Bueno, vamos a recordar de nuevo la notación que nosotros seguimos. Tenemos la matriz P que va de B a B' y las coordenadas que van de B a B'. Entonces, recordamos que ahora, fijaos que tal y como me lo han dado, me lo han dado al revés, porque yo necesitaría tener U1, U2 y aquí las primas. O sea, necesito tener a la izquierda las que no lleven primas y a la derecha las que lleven primas. Entonces, ¿qué me están dando? No me están dando calcular de una manera fácil P, me están dando calcular de una manera fácil P menos 1. ¿Y cómo era P menos 1? Pues recordamos que cogíamos los coeficientes de la primera fila y los colocábamos en la primera columna y 3, 4 la segunda. Tengo que invertir porque yo necesito P, pero es una matriz 2 por 2 y la inversa pues es muy sencilla. Cálculo el determinante, que sería 10, mantengo estos números, los escribo cambiados de orden y estos los mantengo y les cambio el signo. Recordamos que el cálculo de una matriz inversa, bueno, pues es un ejercicio elemental. Entonces yo tengo ya mi matriz P para llevarla aquí y responder a mi primera y segunda pregunta. ¿Cuál sería la ecuación matricial? Pues en la base X', mi matriz P y en la base X. Y ahora tengo que calcular las coordenadas del vector 5 menos 1. Pero 5 menos 1 me dan, las coordenadas que me dan son las de, fijaos que tengo que coger la contraria, porque a mí el dato me lo están dando de B' y quiero pasar a B. Entonces yo tengo que trabajar con P menos 1. Entonces coloco la matriz P menos 1, que la hemos calculado, que era la fácil, pongo las coordenadas 5 menos 1, hago el producto matricial, que es elemental, 5 menos 3, 2, menos 10, menos 4, menos 14, y estas coordenadas, 2 menos 14, a mí me gusta ponerle siempre B o B' en pequeñito para indicar en qué coordenadas estoy trabajando, en qué base estoy trabajando. Este 2 menos 14 está en la base B, por lo tanto, yo puedo decir que el vector X en la base B será 2 veces U1 menos 14 veces U2. Y ya para terminar sería lo contrario. Ahora fijaos que tengo el cambio de B a B' porque la información me han dado, el vector X me lo han dado en la base B, que tendrá de coordenadas evidentemente 0, 7. Utilizo mi matriz P, hago el producto matricial y tengo expresado el vector X en la base B'. Es decir, que X en la base B' será menos 21 décimos por U1' más 7 décimos por U2'. Bueno, vamos a ver ahora un concepto que vimos en el vídeo teórico, que era la suma directa de subespacios. Recordamos que decíamos de una manera muy intuitiva que era como el encaje perfecto. Un espacio vectorial lo puedo trocear, lo puedo dividir en suma de subespacios, de forma que cuando diremos que esa descomposición, digamos, del espacio total es una suma directa, cuando la única frontera sea el 0, porque además la intersección tiene que ser
siempre tiene que estar el 0 porque pertenece a cualquier subespacio, y que si yo lo reparto, lo troceo en una suma de diferentes subespacios, en este caso 2, pero podrían ser n, cada vector del espacio total yo lo puedo poner como suma, en este caso 2 o n, de vectores, de forma que cada uno de esos vectores pertenece a cada uno de los subespacios de esa partición. Bueno, pues os planteo este ejercicio que es muy sencillo, ver si R2 lo puedo poner como suma directa de estos dos subespacios definidos de esta forma. El primer subespacio tiene siempre la segunda coordenada nula y el segundo subespacio tiene siempre la primera coordenada nula. Bueno, es evidente que la intersección es el 0. Fijaos, si está en la intersección, por estar en F1 va a tener la segunda 0 y por estar en F2 la primera 0, es decir, que tiene las dos 0, es decir, que la única intersección es el vector nulo. Y ahora vamos a ver que se da esta igualdad. ¿Y cómo la vamos a ver? Pues por doble inclusión. Hay una inclusión que es evidente, F1 más F2 evidentemente está contenido en el total, que es R2, y vamos a ver la inclusión al revés. Fijaos que si yo tomo X, un vector cualquiera de R2, siempre lo voy a poder expresar como suma de esta forma. El primero está en F1 y el primero está en F2, es trivial. Por lo tanto, tengo las inclusiones en las dos direcciones y ya puedo decir que es suma directa de los dos. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente apartado. Me voy a pasar a cálculo importantísimo. Dimensión, ecuaciones, y vamos a trabajar el paso de ecuaciones implícitas a ecuaciones paramétricas y el cálculo de una base. Son los típicos ejercicios que nos van a aparecer en todas las hojas que nos den en clase y en los exámenes. O sea, son ejercicios muy tipo, y hay que saber entender bien y saber pasar. A ver, aquí nos han pedido, bueno, primero la dimensión, siempre vamos a partir de cálculo de la dimensión. Y nos piden una base y además nos piden las ecuaciones paramétricas. Entonces, podemos calcular de las ecuaciones implícitas, calcular la base, y de la base calcular las ecuaciones paramétricas, o podemos hacer el orden inverso, de las ecuaciones implícitas pasar a las paramétricas y de las paramétricas pasar a la base. Aunque aquí el orden que me pide el ejercicio es el que yo he escrito aquí, lo voy a hacer en orden cambiado, y luego haré otros ejercicios en este orden para que veáis las dos formas de trabajar. Bueno, lo primero, aunque no me lo pidiera el ejercicio, voy a calcular la dimensión de este subespacio, que está determinado por estas ecuaciones implícitas. Os recuerdo también del vídeo teórico que las ecuaciones implícitas lo que me dan es el subconjunto de las restricciones que yo le estoy dando a este subespacio vectorial. Entonces tengo tres restricciones. Fijaos que estoy en R4, por eso tengo X1, X2, X3, X4 y tengo tres condiciones. Bueno, ¿cómo calculamos la dimensión de ese subespacio? Pues muy fácilmente. Sabemos por un teorema que la dimensión de F es n, que sería en este caso 4, porque es la dimensión del espacio total, menos el rango de la matriz, que está formada por las restricciones. Volvemos para atrás. Fijaos, la matriz estaría formada por la primera fila, 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 2, 5, menos 1, 5, menos 4, menos 17. Y esta matriz la voy a escalonar, bueno, voy rápido porque esto sabéis hacerlo, es muy fácil. Y fijaos que me quedaría esta matriz. Esta matriz, ¿qué rango tiene? 2, es decir, que la dimensión de ese subespacio es 4 menos 2, 2. Es decir, hemos perdido dos dimensiones. Bueno, entonces, a partir de esa matriz escalonada, vuelvo un poquito para atrás, fijaos que vuelvo a construirla de paso de las ecuaciones a la matriz y de la matriz vuelvo a las ecuaciones, igual que hacíamos con los sistemas en Gauss. Entonces me va a quedar x1 más x2 más x3 menos x4 menos 2x2 más x3 más 6x4. Y estas son las ecuaciones simplificadas, ecuaciones implícitas. Ahora, sé que tengo dimensión 2. Entonces voy a dar dos parámetros libres que voy a elegirlos. Bueno, ¿por qué los elijo así? Pues es muy fácil. Para que no me queden, intento siempre que no me queden denominadores. Fijaos que si hubiera dado el valor x3, por ejemplo, lambda, pues aparecería una fracción. Siempre intentamos, es una tontería, pero intentamos que las cuentas queden más sencillas. Entonces tomo arbitrariamente decido llamarlos así, y ahora los
x1, x3, o sea, x1, x2, x3 y x4 los tengo que expresar en forma de lambda y nu. Fijaos que con esto construyo las ecuaciones paramétricas. Fijaos que esto nos recuerda un poco al espacio, a los problemas en segundo de bachillerato de geometría. Pasamos del sistema en forma cartesiana al sistema en forma a las ecuaciones paramétricas. Una vez que tengo en forma paramétrica las ecuaciones en forma paramétrica, sacar una base es facilísimo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que anular uno de los parámetros y darle el valor 1 al otro. Fijaos, sería 7, 0, menos 6, 1, que es el primer vector de la base, menos 3, 1, 2, 0, que es el segundo vector de la base. Y lo que he comentado antes, lo he hecho, digamos, al revés. He respondido primero a las paramétricas y de las paramétricas la base. Por eso os pongo aquí este esquemita. Primero puedo hacer implícitas base paramétricas, implícitas paramétricas base. Eso ya va como queráis. Bueno, vamos a ver otro ejercicio parecido en el que ahora quiero hacerlo al revés. Fijaos, me dan las paramétricas y me piden las implícitas. En vez de implícitas a paramétricas, o sea, quiero que aprendamos en este vídeo a calcular todas las posibilidades de cambios, para cualquier cosa que nos pregunten que sepamos cómo hacerlo. Bueno, pues ahora partimos, vamos a ir al revés de lo de antes. Entonces, a partir de las ecuaciones, de estas ecuaciones paramétricas, vamos a calcular, como digo, las implícitas. Fijaos, coloco 1, 1, menos 1, 2, 1, 0, menos 1, 3, menos 7 y 1, 0, 1. Y a partir de aquí voy a calcular el rango de esta matriz para calcular siempre las dimensiones de los subespacios con los que estamos trabajando. Lo primero siempre es calcular la dimensión del subespacio. Bueno, me daría igual, evidentemente, el rango, colocarlo por filas o por columnas, pero fijaos que, bueno, diagonalizo y me queda que el rango es 2. Fijaos, voy a volver un poquito para atrás, porque si yo aquí saco factor común lambda 1, lambda 2 y lambda 3, fijaos lo que me queda. Fijaos que, ¿por qué lo he expresado así? Porque yo veo automáticamente cuál sería un sistema generador. Y aquí hay una pequeña trampa porque puedo pensar que de los 3 vectores, los 3 son generadores. Perdón, los 3 son base. No son base, son generadores. Si yo parto de las ecuaciones paramétricas y lo expreso así, estos 3 vectores son sistema generador. Por eso lo pongo así. Fijaos, F está generado por estos 3 vectores. Pero cuidado, que generen no significa que sean base. O sea, de todo sistema generador yo puedo extraer una base, pero puede que me sobre algún vector. ¿Y cómo sé que me está sobrando un vector? Pues porque el rango es 2, es decir, que yo no tengo dimensión 2. Tengo 2 vectores. Un vector, digamos, me sobra. Y esto lo he visto al diagonalizar la matriz. Entonces, quiero decir que lo puedo hacer o bien pasar directamente aquí y a través de este sistema generador ver cuál es el rango de la matriz o ver, bueno, si son linealmente independientes o no, o primero, mi consejo es que primero pasemos por la matriz porque ya me da idea de cuál es la dimensión y ya no meto la pata diciendo que la base está formada por estos 3 vectores. ¿Cuál sería la base? Bueno, pues una base puede ser, cojo pues estos 2, por ejemplo, que son linealmente independientes. Bueno, a partir de la base vamos a calcular ahora las ecuaciones implícitas. Y ahora también este ejercicio es interesante, nos va a salir muchas veces y es muy facilito de resolver. Fijaos, ¿qué significa que yo parto de una base de f? ¿Qué significa que un vector sea de f? Que se va a poder poner como combinación lineal de los vectores de esa base. ¿Pero qué quiere decir? Que esos 3 vectores, los 2 vectores de la base y un vector genérico de f, forzosamente tienen que ser linealmente dependientes, porque este es combinación lineal. O dicho de otra manera, el rango de esta matriz que yo construyo tiene que ser 2, porque la dimensión del espacio es 2. Y fijaos que puedo calcular los determinantes, eligiendo 3 columnas. Entonces cojo el primer determinante con x1, x2, x3 y cojo otro determinante para la siguiente ecuación implícita, x1, x3, x4. ¿Podría haber cogido x2, x3 y x4? Perfectamente. Aparentemente me quedaría otra ecuación implícita, pero el sistema sería el mismo. En cualquier caso,
a partir de la base, impongo la condición de la restricción de que un vector sea combinación lineal de los vectores de la base, calculo determinantes y obtengo las ecuaciones implícitas. Bueno, vamos a ver bases y ecuaciones de la suma y de la intersección. Vamos a ver este ejercicio en el que tenemos dos subespacios U y V, nos los dan a través de sus ecuaciones y me piden calcular las bases de U, bases de V que ya sabemos hacerlo, y una base, vamos a aprender a hacer aquí en este ejercicio cómo calcular la base de la intersección. Lo primero, calculamos las dimensiones. La dimensión de U, fijaos que sería n, que es 4, menos 1. ¿Por qué 1? Porque calculamos el rango de la matriz que se obtiene poniendo los coeficientes 0, 1, 1, 1. Es decir, esta matriz tiene rango 1, por lo tanto hay una única restricción, fijaos que hay una única restricción, este subespacio ha perdido un grado de libertad y tiene 3 grados de libertad. ¿Cómo construimos, cómo calculamos la base? Pues muy fácil. Esto antes he querido pasar por las ecuaciones, pero ahora voy a pasar directamente de las ecuaciones implícitas a la base. He dicho que iba a hacer otro ejercicio en el que no pasaría por las paramétricas, pues es el caso. Entonces, simplemente doy valores. Como yo sé que tengo 3 grados de libertad, voy a dar 3 valores, 1, 0, 0, por ejemplo. Y el que me faltaría hasta completar el x sub 2, que es el que me falta, aplico la fórmula y obtengo cuánto vale x2. Aquí voy rotando, fijaos, 0, 1, 0 y calculo el que me falta, que es x2. Y roto otra vez 0, 0, 1 y calculo el que me falta. Y ya tengo una base del subespacio U. Ahora vamos a calcular lo mismo, una base del subespacio V, pero ahora V está dada, tiene dos restricciones. Calculo primero la dimensión, el rango de la matriz. Ahora, como había dos restricciones, tengo dos filas y esta matriz tiene rango 2. Por lo tanto, la dimensión de V ha perdido dos condiciones, o sea, dos condiciones, dos ligaduras, pierdo dos dimensiones. Entonces, 4 menos 2, 2. Y ahora sí que voy a pasar por las ecuaciones paramétricas, como hice antes. Bueno, fijaos, esto es muy fácil, voy un poquito, bueno, se ve aquí, sería x1 más x2 igual a 0, o sea, x2 igual a menos x1. Como sé que tengo dimensión 2, voy a dar dos parámetros que van a ir variando, que serán lambda y nu. ¿Cuál elijo que sea lambda y cuál elijo nu? Pues un poco pues a ojo, ¿no? Pero siempre intentando lo que he comentado antes, evitar las que me queden denominadores por facilitar los cálculos. Una vez que ya tengo mis ecuaciones paramétricas, solamente anulo la nu y dejo libre lambda, sería 1, 0 o al revés 0, 1. Entonces sería 1 menos 1, 0, 0 o 0, 0, 2, 1. Bueno, pues ya tenemos bases de U y V. Y ahora vamos a ver cómo construir una base de la intersección. Pues para hallar una base de la intersección, lo que calculamos previamente son las ecuaciones implícitas del subespacio intersección, uniendo las ecuaciones implícitas de U y las ecuaciones implícitas de V. Fijaos que teníamos U estaba dado por x2 más x3 más x4 igual a 0 y V estaba dado por estas dos condiciones. Pero fijaos que tenga tres ecuaciones, no sabemos a priori cuál va a ser el rango, no sabemos a priori cuál va a ser la dimensión. Tenemos 3, es de esperar que tengamos dimensión 1, pero podría ser que alguna de las esto sí que puede ser una cuestión que podemos ahí equivocarnos si no andamos muy finos, es que imaginaos que U y V tuvieran alguna ecuación repetida y entonces podemos pensar que el rango nos va a salir un número y nos sale otro. Entonces cuidado, vamos a calcular siempre, vamos a verificar que tenemos tres restricciones y tenemos tres ligaduras que nos bajan la dimensión 3 unidades. Bueno, entonces U intersección V sería n, que es 4, menos el rango formado. Ahora añado las condiciones. Sería 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 2. Calculo el rango de esta matriz, que es 3, se puede calcular facilísimamente, y tengo que la dimensión de la intersección es 1. Y ahora, a partir de esa matriz ya escalonada, lo vuelvo a poner en forma de ecuaciones ya más simplificadas. Como sé que tengo dimensión 1 a una de las incógnitas, por ejemplo, a x4 le doy el parámetro lambda y las otras van a quedar determinadas en función de esta.
y a partir de las ecuaciones paramétricas obtengo una base simplemente dando el valor lambda igual a 1, 3, menos 3, 2, 1. Es decir, que para construir una base de la intersección lo que hacemos es trabajar uniendo las ecuaciones implícitas de los dos subespacios. Y ahora otro ejercicio en el que ampliamos, hemos visto cómo se calculaba, cómo se trabajaba con el subespacio intersección y ahora vamos a ver cómo trabajar con el subespacio suma. Nos dan dos subespacios de R4, nos dan las bases y nos dicen que calculemos una base tanto de una como de otra. Bueno, pues para hallar las bases de un más v es muy fácil. Lo único que hacemos es más fácil que las de la intersección, porque basta con unir las bases de las dos, pero, importante, extraemos de esas un conjunto de vectores que sean linealmente independientes, porque puede ocurrir que al unir las bases, fijaos que tenemos dimensión 4, estamos trabajando en R4. Si unimos los vectores de U y V, tenemos 5 vectores y no podemos tener subespacios de dimensión mayor que la del espacio total. Es decir, que tenemos que eliminar uno de los vectores, de los 5 vectores, habrá que eliminarlo como mínimo. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajar. Sabemos que es una colección de vectores que genera U más V, pero no tiene por qué. Bueno, aquí he puesto 4 porque yo ya he hecho las cuentas y he quitado el que estaba repetido, el que era linealmente dependiente de los demás, pero bueno, aquí ya podéis ver las cuentas de espacio, no quiero, porque son cuentas muy fáciles. Esta sería la matriz final con los 5 vectores. Entonces, fijaos que me da dimensión 3. Ni siquiera dimensión 4, dimensión 3. Había una ligadura entre ellas. Entonces, la dimensión de U más V es 3. Hay 3 vectores linealmente independientes y bastaría con coger como vectores los que he obtenido al escalonar las matrices. O sea, repito, 1 las bases de U y las bases de V y limpio de alguna forma si hubiera alguna que fuera para calcular la base con todos los vectores linealmente independientes. Y ahora, la base de la intersección, bueno, pues esto es lo mismo que hemos hecho antes. Tengo que calcular las ecuaciones implícitas. Sabemos que primero calculamos la dimensión de U y la dimensión de V. La dimensión de U va a venir dado por el rango de la matriz formada por las ecuaciones implícitas. Este rango es 2. Entonces, ahora tengo que calcular, recordamos que teníamos que calcular ecuaciones implícitas de U, ecuaciones implícitas de V, unirlas y luego quitar aquellas que estuvieran, digamos, de alguna forma repetidas, si las hubiera. ¿Cómo calculábamos las ecuaciones implícitas de U? Pues teníamos una base de U y un vector perteneciente a U. ¿Cuándo pertenecerá este vector a ese subespacio? Pues será combinación lineal de los vectores de la base de U. Impongo que el rango sea 2, ya lo hemos visto antes, eligiendo 2 determinantes, las variables, las incógnitas que yo quiera, 1, 2, 3 o 2, 3, 4 o como quiera, pero 2 determinantes igual a 0 y me va a dar las dos condiciones que necesito. Análogamente hallamos las ecuaciones implícitas de V, lo mismo. Tomo las dos ecuaciones correspondientes a V, calculo su rango para calcular cuál es la dimensión de V. Y a partir de la dimensión de V obtengo una base y con esa base impongo que el rango entre los vectores de la base y el vector de V tenga rango 2, tomo dos determinantes, hago los cálculos y me quedan las ecuaciones implícitas. Bueno, veis que la intersección es mucho más largo, bastante más largo que si me piden la suma. Entonces, ahora tomaríamos las 4, pero fijaos que ya he quitado una porque x1 más x2 menos x4 la tengo repetida. Entonces solo la coloco una vez y estas serán ya las ecuaciones implícitas de U intersección. A priori, vamos a ver, me piden una base de intersección V. Yo tengo las ecuaciones, tengo las restricciones. Pues operamos como hemos hecho en el ejercicio anterior. A partir de las restricciones calculo la dimensión de ese subespacio. Como esto tiene rango 3, 4 menos 3, 1. Y yo sé que tengo un único vector en la base. Escalonamos de nuevo para que nos resulten las cuentas más fáciles y como he calculado que la dimensión tenía que ser 1, pues doy un valor. Una de las incógnitas la llamo lambda. ¿Y por qué x3 y no otra? Bueno, pues lo de siempre. Aquí, por ejemplo, si hubiera cogido x4 igual a lambda, me quedaría menos un tercio. Entonces, me interesa más tener la que lleva un coeficiente. Bueno, hago los cálculos,
calculo a partir de aquí, saco x4, a partir de aquí sacaría x2, ya porque ya está escalonado, y a partir de aquí sacaría x1 y ya tengo con las ecuaciones paramétricas obtengo la base y ya he contestado a lo que me pregunta. Bueno, ya para terminar, muy rápidamente vamos a ver casos especiales, como es el espacio vectorial cociente. Bueno, me voy a detener un poco en la definición. A ver, yo parto de un espacio, un espacio vectorial E y un subespacio vectorial F. Y yo defino el espacio vectorial cociente, que lo denotaremos E sobre F, como un espacio vectorial cuyos elementos son clases de equivalencia, V más F, a partir de la siguiente relación de equivalencia, que dos elementos, dos vectores, están relacionados si la resta pertenece a V y me van a determinar la misma clase de equivalencia. Es decir, que yo voy a coger cada elemento de V, V de E, y voy a ver cuáles son los vectores que están relacionados con él, porque todos los vectores de E que al restárselos a V me den un elemento de F pertenecerán a la misma clase de equivalencia y será la clase de equivalencia V más F. Es decir, estoy haciendo una partición en E, troceando E en trocitos donde cada trocito, cada elemento es una clase de equivalencia. Y lo que me dice que dos vectores pertenezcan o no a la misma clase de equivalencia es que si yo lo resto, el resultado es un elemento de F. Como es un espacio vectorial, no voy a entrar en teoría, voy a poder definir las operaciones básicas de un espacio vectorial, que son la suma y el producto por escalar. Se define de la forma natural. V1 más V2 más F y lambda por V1 más F, pues multiplico lambda por V1 más F. Bueno, pues un ejercicio en el que me dan un subespacio, piden hallar una base de este espacio cociente y las coordenadas de un elemento de ese espacio cociente respecto de la base que he calculado en el ejercicio anterior. Bueno, lo primero, hallar una base de F, eso lo hemos hecho, una base de un subespacio. Vamos a ir rapidito porque ya sabemos hacerlo. Primero, calcular la dimensión de ese subespacio, que será 4 menos, voy para atrás, fijaos, 1, 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 3, 6. O sea, calculo el rango de esta matriz y me da 2. Por lo tanto, la dimensión de F es 2. Escalono simplemente para que las cuentas me sean más fáciles, y una vez que tengo escalonado, yo sé que la dimensión es 2, pues yo sé que voy a tener una base formada por dos elementos y que voy a tener que tener dos parámetros independientes. O bien paso por las ecuaciones paramétricas o directamente pasamos a la base. He querido ir un poquito más rápido, no paso por las paramétricas y voy a la base. ¿Cómo? Como sé que tengo dimensión 2, ¿cuántos valores tengo que dar arbitrarios? 2. Y jugar con los otros. Entonces, por ejemplo, que valga 1, 0 y 0, 1. Y una vez que tengo el 1 y el 0, sustituyo en las ecuaciones y obtengo los otros dos. De forma que ya tengo primera base, menos 1, 2, 1, 0. Segundo vector de la base, menos 4, 2, 0, 1. Ya tengo el siguiente vector. Bueno, esto era fácil. Y ahora el asunto es cómo calcular una base del espacio cociente. Pues fijaos, parto de una base de 4. O sea, como la dimensión de F es 2 y la dimensión de R4 es 4, voy a completar. Lo hemos visto en un ejercicio muy al principio. Era muy fácil. Cogíamos los dos vectores y los completábamos con los vectores más sencillos, siempre comprobando, por supuesto, que son linealmente independientes. Bueno, eso lo dejo como ejercicio porque yo lo he comprobado que son linealmente independientes. Entonces ya tengo una base de R4. Y ahora fijaos, la base de R4 sobre F, me quedo con estos vectores, no con estos. ¿Por qué? Porque la base va a ser, fijaos que las bases van a ser un vector más F, un vector más F, porque las bases, al ser elementos, al ser un conjunto cociente, los elementos de la base son vectores que van a estar formados por clases de equivalencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podría coger esta? ¿Por qué no podría ser menos 1, 2, 1, 0? Pues porque al ser un elemento de F me daría el 0. Entonces tengo que coger la parte que no está en F. 0, 0, 1, 0 no pertenece a F y este no pertenece a F. Porque si no, no podríamos, sería el 0 y el 0, el vector nulo, no puede ser un vector de la base. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que la dimensión de este espacio vectorial, de este subespacio vectorial, es de dimensión 2. Y me dicen que calcule las coordenadas de este vector respecto de esta base. Fijaos, interesante, que ahora tengo 4 coordenadas,
pero respecto de esta base que tiene dimensión 2 de subespacio, van a quedar 2 coordenadas. Por eso pongo alfa por el primer vector de la base más beta por el segundo vector de la base. Bueno, aquí es muy fácil, simplemente agrupo trabajo normal, ya hemos visto cómo se opera. Se multiplicaría esta parte más esta parte y luego más el f. Entonces me queda, bueno, sencillísimo, 0, 0, alfa 0, 0, 0, 0, beta. Si sumo 0, 0, alfa, beta. Y ahora igualo esto con esto. Pero ¿cómo decimos que dos clases de equivalencia son iguales? Cuando los dos vectores pertenecen a la misma clase de equivalencia. En la relación de equivalencia, la resta es un vector de f. Fijaos, entonces, este vector que es la resta sería componente a componente, pertenece a f. ¿Pero qué significa que pertenezca a f? Que pertenece al subespacio generado por la base. Es decir, que este vector lo voy a poder expresar en función de los elementos, por atrás que se ve un poquito mejor, este vector lo puedo poner como un número por este más un número por otro, o dicho de otra manera, trabajando con matrices, que este vector y este vector son linealmente dependientes. O dicho de otra forma, lo hemos trabajado muchas veces, el rango formado por la matriz construida con los tres vectores tiene que ser 2. Escalonamos, calculamos alfa y beta y ya tenemos las coordenadas. Insisto, fijaos que puede chocar que estamos en R4, pero es que este subespacio tiene dimensión 2. No me pueden quedar 4 números, me tienen que quedar 2, que son los coeficientes en esa base. Bueno, ya para terminar, un caso también así un poquito especial es este espacio vectorial ZP sobre K. Si P es un número primo, bueno, esto sería el producto cartesiano, ZP por ZP. ¿Qué es lo que ocurre? Recordamos que este anillo cociente, cuando P es primo, es un cuerpo finito, porque P primo no hay divisores de 0. Entonces voy a poder construir voy a poder construir este espacio vectorial que se llama, bueno, vamos a ver un poquito la notación, que es lo que he puesto aquí, que podemos trabajar Z sobre PZ, es un espacio vectorial, o sobre este cuerpo ZP, que también sería un espacio vectorial de dimensión 1, pero esto es un espacio vectorial sobre este cuerpo, porque es un cuerpo finito, insisto, solo en el caso en el que P sea primo. Entonces, en nuestro ejemplo sería Z sobre 7Z, pero en un espacio de dimensión 3. Por eso, una base de este espacio, fijaos que está formada por 3 vectores porque estamos en un espacio de dimensión 3 y cada uno de los elementos, cada una de las coordenadas son clases de equivalencia del conjunto cociente Z sobre 7Z. Como son conjunto cociente, como son clases de equivalencia, se le pone la rayita. Fijaos que al ser sobre el 7, los múltiplos de 7 sería la clase del 0. Los únicos elementos que tiene ese conjunto son el 0, la clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5 y la del 6, porque la clase del 7 serían los múltiplos de 7 y sería la clase del 0. Entonces me piden hallar las coordenadas de este vector respecto de esta base. Bueno, en principio trabajamos igual, lo único que tenemos que tener cuidado a la hora de operar, porque estamos trabajando con clases de equivalencia. Pero el concepto de base es el mismo. Entonces, este vector lo expreso en función de los vectores de la base y voy a calcular A, B y C por Gauss, diagonalizando, o sea, escalonando. Pero ahora vamos a ver, ahora yo tendría que sacar aquí un 0. Fijaos, ¿cómo saco un 0? Multiplicando, si fueran números, por menos 2. ¿Qué significa menos 2? Menos 2 más 2, 0. Pero aquí, ¿qué sería? Sería menos 6, pero menos 6 le sumo 7 y es 1. Aquí, si multiplico, ya fijaos lo que he escrito aquí. Y al sumarlo me da la clase del 5. Vamos a ir un poquito para atrás otra vez. Fijaos, aquí sería la clase del 4, le tengo que sumar la clase del 1. ¿Por qué la clase del 1? Porque sería la clase del menos 6, que sumado 7 es 1. Y entonces me aparece un 5. Aquí he multiplicado por menos 2, que sería 4 por 2, 8. Pero como es menos 2, menos 8. Le sumo 7 y me queda menos 1. Le sumo 7 y me queda 6. Por eso, más 1, 7, que forma la clase del 0. Bueno, es decir, que se escalona exactamente igual. Ya lo tengo escalonado, fijaos, y ahora solo tengo que calcular. Por ejemplo, B.
¿Por qué digo que B es la clase del 4? Porque fijaos, la clase del 5 por la clase del 4, bueno, esto sería un poco escrito para que se vea mejor, sería la clase del 20. ¿Y cómo digo que la clase del 20 es la clase del 6? Porque lo que tengo que hacer es quitar múltiplos de 4, múltiplos de 7. Le quito 14 y tengo la clase del 6. Ahora, lo mismo, sería 5 por la clase del 6, lo sustituyo, perdón, por la clase del 4, sustituyo, más la clase del 6 por C. ¿Cuál sería C? Bueno, aquí la clase del 5 por la clase del 4 sería, ya lo hemos visto, la clase del 6, y ahora C sería la clase del 5. ¿Por qué? Lo he detallado, pues sería 6 por 5, 30, y le tengo que quitar múltiplos de 7, con lo cual me queda múltiplo de 2. 6 más 2 sería la clase del 8, que es la clase del 1. Aquí estoy utilizando una anotación que no es un poco correcta, pero para que lo veáis más claro, porque realmente la clase del 8 no existe como tal, no es un elemento. Y lo mismo entraría en la primera ecuación y calcularía que A es la clase del 4. Podéis parar el vídeo y verlo con calma. Con lo cual ya tengo clase del A, ya tengo A, B y C, que serían estos elementos. Bueno, pues con esto hemos terminado. Hacemos un rapidísimo repaso. Cuestiones importantes. Es subespacios, cambios de bases y coordenadas. El puente, que es el cambio de base con la matriz de cambio de base. El triángulo de la conversión. Operaciones que podemos definir en los subespacios, hemos dicho la suma y la intersección, y bueno, territorios avanzados serían espacios vectoriales un poquito especiales. Anatomía de un subespacio vectorial, las tres condiciones que teníamos que verificar, o también la condición compacta para verificar que es un... cómo calcular las coordenadas de un vector en una base, también lo hemos trabajado con el ejemplo de los polinomios. Lo que hemos visto, el atajo elegante, ¿no? Que sería el caso de Taylor. Importante, hemos trabajado en esta última parte del vídeo la suma y la intersección. No me voy a detener porque lo hemos trabajado bastante despacito. La regla unir bases, la regla unir ecuaciones implícitas. Luego, el cambio de ecuaciones, todas las direcciones. Hemos visto ejemplos en lo que pasamos de implícitas a base de base, ecuaciones paramétricas en todas las direcciones, y siempre teniendo presente esta fórmula, que es la que me determina. Siempre comenzábamos determinando la dimensión, porque es la que hace que no me equivoque luego en las cuentas. Tener muy clara siempre cuál es la dimensión del subespacio, porque es la que me marca los grados de libertad que tengo. Bueno, esto eran ejemplos, lo podéis ver despacio, no voy a detenerme más porque ya lo hemos visto. Y luego también la otra fórmula fundamental, que es el cambio de base a través de la matriz P. Atención a la convención que podemos usar, podemos trabajar con una matriz o con la inversa, y eso ya la que nosotros, pues nuestro profesor nos haya explicado, o la que más cómodo nos resulte. Y bueno, y luego ya para terminar, bueno, pues los espacios cocientes, que es una nueva perspectiva, y los espacios que hemos visto, el espacio ZP sobre K. Bueno, pues con esto terminaría el vídeo dedicado a ejemplos de espacios vectoriales. Os agradezco vuestra atención y os invito, como siempre, pues a que me sigáis, que os suscribáis a mi canal y que me sigáis en vídeos